Para el tema de magnitud, módulo, dirección, norma de un vector en dos dimensiones o en R2, vamos a utilizar estas fórmulas básicas para poder encontrar dichos elementos. Por ejemplo, para poder nosotros definir un vector, lo podemos escribir de esta forma, en su forma cartesiana, es decir, el vector es igual a sus componentes x, y. Sin embargo, hay varias formas de representar un vector o un elemento en dos dimensiones. Y bueno, en este caso es la forma cartesiana, pero también podemos expresarlo en su forma polar. Es decir, para poder representar un vector, tenemos que tener la magnitud de ese vector o el módulo de ese vector y también conocer el ángulo o la dirección en la cual está apuntando dicho vector. Para calcular el módulo del vector tenemos que utilizar esta fórmula, el cual es la raíz cuadrada de la suma de los elementos al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Con eso encontramos la magnitud, es decir, cuánto mide el vector. Y para calcular su dirección, o el ángulo de ese vector al cual se dirige, es la tangente inversa de la componente y sobre la componente en x. Y bueno, estas son fórmulas muy básicas de trigonometría. Y bueno, podemos realizar un ejemplo. Entonces, el primer ejemplo que nosotros vamos a realizar, vamos a poner un vector relativamente sencillo. El vector A será igual a, por ejemplo, 3,4. Y bien, tenemos ese vector. Ahora vamos a calcular el módulo, es decir, la magnitud de ese vector. Para poder hacerlo, utilizamos las líneas características paralelas para calcular la magnitud. ¿Y eso a qué es igual? Bueno, es la raíz cuadrada de sus elementos al cuadrado. Sería 3 al cuadrado más su componente en y al cuadrado. En este caso el valor es 4. Y entonces tendremos esta expresión y procedemos a realizar los cálculos. Entonces son 3 al cuadrado, 3 al cuadrado es igual a 9 y 4 al cuadrado, bueno, eso es igual a 16. Continuamos con la operación, 9 más 6, 16, eso es igual a 25 y bueno, la raíz de 25 es 5. Entonces, ese es el módulo o la magnitud, es decir, lo que mide el vector dado a estas coordenadas. Ahorita vamos a verlo de forma gráfica. Entonces ya tenemos su magnitud. Ahora bien, vamos a calcular su ángulo. Entonces vamos a copiar aquí los valores y para calcular el ángulo o la dirección de este vector utilizamos la letra griega teta y eso es igual a la tangente inversa o tangente a la menos 1 de la componente en y sobre la componente en x. Y bueno, para realizar esto nos podemos apoyar en GeoGebra para poder realizar este cálculo. Entonces sería tangente, bueno, GeoGebra lo maneja como arco tangente, que también está bien dicho, arco tangente de, y ponemos los valores, 4 tercios. Y bueno, aquí el ángulo me da 53.1301 grados. Entonces, esto es igual a 53.1301 grados. Y bueno, ahí ya tenemos el ángulo. Ahora bien, ¿qué podemos encontrar con esto? Bueno, ya tenemos el vector representado en forma cartesiana, que es el vector A es igual a 3,4. Vamos a verlo en su forma polar. Para graficar o escribir esto en su forma polar, pues utilizaríamos la misma letra. El vector A es igual y necesitaríamos la magnitud. La magnitud como resultado nos dio un 5 y eso sería 5 ángulo. Aquí tenemos el símbolo de ángulo y bueno, el ángulo que nos dio como resultado es 53.1301 grados. Y entonces aquí tenemos exactamente el mismo vector. El mismo vector representado en forma cartesiana y es el mismo exactamente que tenemos aquí marcado en su forma polar. Vamos a graficar esto de todas las maneras posibles.
de acuerdo a los resultados que tenemos aquí en este ejemplo. Entonces, para empezar primero necesitamos, vamos a borrar eso, el punto o el vector A, que esto es igual a 3,4. Entonces ya tenemos ese vector ahí. Ya tenemos el vector graficado. Ahora bien, lo vamos a hacer para calcular su magnitud. Vamos a utilizar los puntos. Entonces, bueno, para graficar los puntos, es exactamente el punto A es igual a 3,4 y estamos en este caso partiendo del origen. Entonces sería 0,0. Podemos utilizar o apoyarnos del segmento de línea, que es un comando que aquí tiene GeoGebra, y lo marcamos. Empezamos desde el punto de origen hacia el punto A y nos da como resultado 5, es decir, ese segmento tiene como longitud o ese segmento mide 5 unidades. Y es exactamente el valor que nos ha dado a nosotros en nuestra magnitud del vector. Ahora, para calcular el ángulo o la dirección, vamos a ocultar ese segmento y vamos a colocar el vector. Vamos a cambiarle de color para que se pueda distinguir de mejor manera. Ya tenemos un color rojo. Y ahora ya tenemos que la magnitud efectivamente es 5. Nos hace falta el ángulo. Bueno, para eso nos apoyamos con un puntito sobre el eje X. No importa en dónde esté, solamente necesitamos colocarlo en el eje X. ¿Por qué aquí? Porque el ángulo, si lo vemos como un círculo, pues siempre empieza con este punto aquí, a los 0 grados. Un cuarto del círculo, que vendría siendo por aquí, son 90 grados. La mitad del círculo son 180 y 3/4 del círculo son 270 grados y el círculo completo indicaría 360 grados. Entonces solamente es para auxiliarnos para poder graficar nuestro punto, perdón, nuestro ángulo. Entonces utilizamos ángulo y marcamos el punto B, que es el primer punto de referencia, el punto de origen, que es el que va a estar uniendo a los dos puntos de los cuales nosotros queremos calcular su ángulo o la apertura del ángulo, y al final el punto A. Y efectivamente nos da que el ángulo de o la dirección de este vector partiendo desde los 0 grados es 53.1301 grados. Entonces ya tenemos esas componentes, ¿no? Ahora bien, ¿cómo vamos a ocultar el punto B? Solamente era como referencia. Y vamos a graficar ahora ese mismo vector. El vector A, que es 3,4, vamos a ponerle un subíndice. Esto va a ser de forma cartesiana. Vamos a ponerle A sub C. El vector A en forma cartesiana. Ahora vamos a graficarlo en forma polar. ¿Cómo lo podemos graficar en forma polar? Vamos a colocar A subíndice P. Y bueno, eso se grafica utilizando las de punto y coma. Entonces sería la magnitud, punto y coma, y el ángulo, 53.1301 grados. Le damos enter y bueno, aquí podemos observar que se han sobrepuesto los dos vectores. Vamos a ponerle en color azul para que se distinga, ¿no? Entonces ocultamos el vector A, el A sub P. Bueno, tenemos el vector original. Vamos a ocultar los puntos también y también el ángulo. Y bueno, ahí está mi vector A escrito en forma de coordenadas cartesianas, 3,4. Y nuestro vector A escribido con coordenadas polares, 5 punto y coma, 53.1301. Es el mismo vector representado en diferentes formas. Pero bueno, la coordenada o la representación polar tiene su magnitud y su dirección o su ángulo. Pero bueno, para encontrar eso, pues hemos utilizado las fórmulas básicas para poder encontrarlo.